lujoso auto Ferrari, último modelo en Chile. Las cámaras de seguridad permitieron descubrir cómo actuó la banda, que no solo se llevó el auto del garage de la vivienda, sino también desvalijó la casa. Cuentan que como ese Ferrari solo hay 3 en Chile. Se encontraron con este modelito estacionado en el garage y no dudaron ni un segundo en robarlo. Nada más y nada menos que un Ferrari 458 Spider, avaluado en 230 millones de pesos. Hay solo 3 en Chile. A las 5 me llama el vecino y me dice, te están robando el auto de la casa. Y obviamente yo le dije, es una broma. Y no se trataba de una broma, las cámaras de seguridad del vecino registraron paso a paso el robo en esta casa de Lo Barnechea. Ella se baja del automóvil para tocar el citófono, insiste varias veces hasta que comprueba que la familia no está. Ahí el resto de la banda entra en acción. Entraron a la casa, dieron vuelta a la casa completa, se robaron los computadores, relojes, las joyas de mi señora, se llevan las mochilas del colegio de los niños con la ropa adentro. O sea, una pena realmente que uno ya no puede ir tranquilo, que aunque pasen los carabineros por fuera no se dan ni cuenta. Impotencia, es triste, o sea, de verdad que estoy evaluando irme de esta casa. Estuvieron casi una hora adentro, luego escaparon y les debe haber costado muy poco porque esta joyita se demora 3,4 segundos en alcanzar los 100 kilómetros por hora, una máquina de 570 caballos de fuerza que más tarde abandonaron en Vitacura. Estos tipos de vehículos no tienen un mercado asegurado para poder comercializarlos. Sin embargo, la sustracción de este tipo de vehículos sucede principalmente para efectos de poder exhibirlo por parte de la banda que lo sustrajo. Recuperó su vehículo intacto, modelo 2015 con 500 kilómetros de uso, más moderno que el de Arturo Vidal, tan moderno que no alcanzaron ni siquiera a lucirlo ante sus amigos delincuentes.